México ha cruzado una línea sin retorno. A finales de febrero de 2025, en una operación relámpago, el gobierno extraditó a 29 de los narcotraficantes más peligrosos a Estados Unidos. Un golpe que, según algunos, representa el mayor avance en la lucha contra el crimen, pero que otros advierten que puede desatar una tormenta de sangre y caos en el país. ¿Por qué México aceptó entregar a estos hombres sin un juicio público? ¿Fue un acto de soberanía o una sumisión total a Estados Unidos? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de la violencia en el país? ¿Realmente estamos más cerca de la paz o más cerca del abismo? Desentrañaremos la verdad detrás de la extradición masiva que sacudió a México en 2025. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es lo que te han contado. Para entender lo que está ocurriendo en México hoy, primero hay que mirar al pasado. La extradición de narcotraficantes a Estados Unidos no es nueva, pero nunca había sido tan masiva ni tan polémica. Esta historia se remonta a los años 80, cuando los cárteles mexicanos pasaron de ser simples intermediarios a convertirse en imperios del crimen. Los primeros en caer fueron los líderes del cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, acusados del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena. Pero la estrategia de extradición tomó fuerza con Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo, quien en 2007 fue entregado a Estados Unidos en un operativo que marcó el inicio de una nueva era en la guerra contra el narco. Desde entonces, Washington ha presionado constantemente a México para que entregue a sus criminales más buscados. Para Estados Unidos, la extradición es la mejor forma de garantizar justicia, evitar fugas y desmantelar organizaciones desde la raíz. Pero para México, entregar a sus capos es reconocer que su sistema de justicia es incapaz de procesarlos. Es una cuestión de seguridad, pero también de soberanía. A lo largo de los años, cada extradición ha traído consigo una misma pregunta: ¿realmente ayuda a pacificar México o solo es una estrategia para proteger a Estados Unidos? Pero lo que ocurrió a finales de febrero de 2025 no tiene precedentes. Nunca antes México había enviado a tantos capos a Estados Unidos en un solo movimiento. Y lo más inquietante, la rapidez con la que ocurrió. Fue un golpe quirúrgico, un operativo que nadie vio venir. En la madrugada del 27 de febrero de 2025, en cuestión de horas, México extraditó a 29 de los narcotraficantes más buscados a Estados Unidos. Un despliegue coordinado con Washington que dejó fuera de juego a los cárteles. Pero, ¿cómo fue posible? La orden vino desde lo más alto. En una decisión que tomó por sorpresa incluso a algunos sectores del gobierno, la administración de Claudia Sheinbaum ejecutó la extradición masiva en respuesta a la creciente presión de Estados Unidos que exigía medidas concretas contra el crimen organizado. Todo ocurrió en absoluto secreto. Mientras el país dormía, equipos de élite de la Guardia Nacional y el Ejército trasladaron a los prisioneros desde diversas cárceles hasta un punto estratégico en la Ciudad de México. El operativo fue diseñado para evitar cualquier intento de fuga o reacción de los cárteles. No hubo filtraciones, no hubo anuncios previos. Para cuando el público se enteró, los narcos ya estaban en suelo estadounidense. Pero hay algo más. Esta extradición no solo fue un mensaje para los cárteles, sino también para Washington. La Casa Blanca, con Donald Trump nuevamente en el poder, había exigido medidas drásticas, y México respondió. ¿Casualidad? Difícil de creer, pero lo que pocos saben es que esta operación relámpago también generó preguntas incómodas. ¿Se siguió el debido proceso? ¿Hubo juicios justos o simplemente se entregaron prisioneros bajo presión? Y, lo más peligroso, ¿cómo van a reaccionar los cárteles ante esta traición del Estado? Porque si algo ha demostrado la historia del narcotráfico en México es que cuando los cárteles son golpeados, contraatacan. Un operativo secreto, una extradición sin precedentes y un narco completamente descolocado. ¿Qué pasará ahora? ¿Es este el principio del fin o solo el inicio de algo peor? Si crees que este es el mayor golpe al narcotráfico en la historia de México, suscríbete al canal y sigue con nosotros esta historia que aún está lejos de terminar.
Algo no cuadra. En un país donde la burocracia puede hacer que un juicio dure años, ¿cómo es posible que 29 narcotraficantes fueran enviados a Estados Unidos en cuestión de horas? ¿Qué procesos se aceleraron? ¿Qué documentos se omitieron? Y lo más importante, ¿fue una extradición legal o simplemente una entrega forzada? El gobierno de México ha asegurado que todo se realizó conforme a la ley, pero analistas legales no están tan convencidos. Normalmente una extradición requiere un largo proceso judicial, con revisiones, apelaciones y, en muchos casos, años de espera. En esta ocasión, no hubo nada de eso. Los expedientes fueron cerrados de golpe y los acusados salieron del país sin posibilidad de defenderse. Familiares de los extraditados han denunciado que nunca se les notificó oficialmente sobre el traslado. Algunos ni siquiera habían recibido sentencia definitiva en México. Se los llevaron sin previo aviso, dice el abogado de uno de los acusados. No hubo derecho a defensa. Fue un acto político, no un acto de justicia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Según fuentes cercanas al gobierno, la presión de Washington fue clave en este proceso. Donald Trump, en su segundo mandato, había exigido medidas contundentes contra el narcotráfico. Su administración amenazó con imponer sanciones económicas si México no actuaba de inmediato. ¿Fue esta extradición una decisión soberana o una sumisión ante el poder estadounidense? Pero más allá de la legalidad del proceso, hay una pregunta aún más peligrosa. ¿Qué sigue ahora? Porque si los cárteles interpretan esto como una traición del gobierno, México podría estar a punto de enfrentar la mayor ola de violencia de los últimos años. El golpe fue directo, pero la respuesta no tardó en llegar. A las pocas horas de la extradición masiva, los cárteles comenzaron a moverse. En varios estados aparecieron narcomantas con mensajes claros: el gobierno traicionó, habrá consecuencias. Y las consecuencias no tardaron en sentirse. En Tamaulipas, sicarios incendiaron camiones en las carreteras, paralizando el tránsito. En Michoacán, un convoy armado emboscó a una patrulla de la Guardia Nacional, dejando múltiples bajas. Y en el norte del país, la amenaza es aún más clara. Los cárteles han declarado código rojo y están reagrupando fuerzas. El mensaje del crimen organizado es claro. Si el gobierno de México pensó que podía desmantelar sus redes con una extradición masiva, se equivocó. Pero la gran pregunta es, ¿estaba preparado el gobierno para esta reacción? La administración de Claudia Sheinbaum ha prometido que no dará un solo paso atrás, desplegando miles de elementos del ejército en las zonas más afectadas. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que cuando el narco se siente acorralado, su respuesta es brutal. Y lo peor es que esto podría ser solo el inicio. Existen informes de inteligencia que advierten que algunos cárteles podrían empezar a atacar objetivos estratégicos, estaciones de policía, instalaciones militares, incluso funcionarios del gobierno. Si esto ocurre, México no solo estaría enfrentando una crisis de seguridad, sino una posible guerra interna entre el Estado y el crimen organizado. Pero hay un actor más en esta historia, uno que no puede quedarse de brazos cruzados. ¿Cómo responderá Estados Unidos ante esta nueva ola de violencia? Y lo más importante, ¿qué significa esto para la relación entre ambos países? La venganza del narco no se detiene, y cada día la tensión en México aumenta. Las represalias de los cárteles podrían encender la mecha de una crisis aún mayor. ¿Qué crees que significa esto para el futuro de la seguridad en México? Si consideras que la respuesta de los cárteles es la prueba de una falla sistémica que debe cambiar, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en cada paso de esta historia. Tu voz es clave para entender lo que viene.
Estados Unidos ha ganado esta batalla, pero la guerra está lejos de terminar. La Casa Blanca celebró la extradición de los 29 narcotraficantes como un logro histórico, pero detrás de las declaraciones oficiales hay algo más en juego. Para Washington, la crisis del narcotráfico no es solo un problema mexicano, sino una amenaza directa para la seguridad nacional. Con el fentanilo matando a más de 100.000 estadounidenses al año, el gobierno de Trump ha endurecido su postura, presionando a México como nunca antes. Y si México no cumple, las consecuencias pueden ser devastadoras. Trump ha declarado a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una decisión que permite a Estados Unidos intervenir directamente en territorio mexicano sin necesidad de aprobación del gobierno. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más peligroso. Hay sectores dentro del gobierno de Estados Unidos que están presionando por una política de mano dura, sanciones económicas, restricción de visas a funcionarios mexicanos e incluso la posibilidad de operaciones militares encubiertas en territorio mexicano. La gran pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno mexicano? Porque si la violencia sigue escalando y Estados Unidos decide tomar medidas unilaterales, México podría enfrentar un nivel de injerencia extranjera sin precedentes en su historia reciente. Y en la siguiente sección vamos a analizar lo más inquietante. ¿Qué pasará ahora? ¿Se repetirá la historia con más violencia y más sangre? ¿O esta extradición marcará el inicio de un cambio real? El futuro de México está en juego. México ha tomado una decisión que marcará su historia. La extradición de 29 narcotraficantes fue un golpe sin precedentes, pero también un movimiento que podría traer consecuencias devastadoras. Mientras el gobierno celebra su victoria, los cárteles reagrupan fuerzas, la violencia se intensifica y la sombra de Estados Unidos se cierne sobre el país más que nunca. ¿Estamos viendo el principio del fin del narcotráfico en México o el inicio de una guerra aún más sangrienta? ¿Es esta una estrategia efectiva o solo una jugada política que terminará en más caos? Las próximas semanas serán clave para definir el destino de la nación. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que esta extradición hará que México sea un país más seguro o solo traerá más violencia? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas los videos que se muestran a continuación. La geopolítica a nivel mundial sigue en constante tensión y tú estás aquí para vivirlo y descubrir todos los entresijos.